Listo, pues bienvenidos al estudio de Pepe Ávila. Oigo medio raro. ¿Se oye raro? Un poco de eco, ¿verdad? Bueno, se animó. Bienvenidos al estudio de Pepe Ávila, un espacio para estudiar las Escrituras. Bienvenidos sean todos. Y hoy vamos a ver en esta parte del Sermón del Monte. ¿Qué vamos a ver? Jesús y la ley. Una parte que está ahí dentro de todavía tenemos muchas cosas que estudiar que son muy interesantes ahí en el Sermón del Monte. Y aquí vamos a estar viendo esta parte de Jesús y la ley. Hay cosas que vamos a descubrir sobre la importancia que tiene la ley. A veces pensamos que ya no sirve para nada y que porque la gracia vino a desbancar la ley. Mucha gente tiene ideas muy, muy equivocadas con respecto a eso. Porque en realidad el Evangelio es la continuación de la ley. Y como Pablo dijo, la ley es pura y santa. No tenemos que quitarla, no tenemos que aborrecerla. Ahorita vamos a entender por qué Jesús, que decía que Él vino a cumplir la ley, también siempre andaba quebrando la ley, ¿no? Porque decían que ¿por qué curas en sábado? Que ¿por qué haces lo otro? Que ¿por qué no te lavas las manos? Pero vamos a ver qué leyes eran las que esbozaban estas personas. Y bueno, para no adelantarnos, vamos a ir despacito viendo lo que tenemos que ver. Pepe Ávila, su servidor. Y luego, entonces, aquí estamos, Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, que es la cita que vamos a ver. Y pues tú la puedes leer en tu Biblia o la puedes leer en la pantalla, ¿verdad? Creo que ya me pasé. Ahí está. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Y eso es lo que él dijo, porque la gente pues ya querían quitarse de todo eso. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que todo se cumpla, ¿verdad? Así que hay muchas cosas todavía que todavía no se cumplen, que se van a cumplir, así que sigue vigente. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay que tener cuidado lo que le decimos a otros, porque a veces nosotros hacemos nuestro propio evangelio, y ya no es el evangelio del Señor, sino el nuestro, y que porque tenemos nuestras razones, y que porque y que porque el otro, y ya le vamos añadiendo, o le vamos quitando, o lo vamos poniendo de una manera que no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque Él dijo: cualquiera que anule, o sea, que haga un ladito las cosas que Dios ha dicho y así las enseñe a otros, así se las repita a otros, será llamado muy pequeño. Así que hay que tener cuidado con eso. Dios está interesado en que en verdad todos vengamos a conocer su palabra y a conocerle a Él. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es tajante, radical Jesús en lo que dice. ¿Se acuerdan que les dije que en el Sermón del Monte Él no vino a bajar, sino a subir la vara, ¿no? A poner más alto todo, ¿verdad? Pero aquí hay que entender varias cosas que las vamos a entender y van a ver ustedes qué simple es cuando dejamos que la Escritura nos hable por sí misma. Cuando nosotros presuponemos cosas, pues es muy difícil. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia con rollos que hemos aprendido, van a imperar los rollos que hemos aprendido. Debemos acercarnos a la Escritura y dejar que ella nos hable. Y si
a veces tenemos que quitar nuestras presuposiciones. Eso es lo que tenemos que hacerlas a un lado, porque lo que tiene valor es la palabra, no mis rollos, no lo que yo aprendí en algún día. Yo sé que hemos sido enseñados de muchas maneras, pero a veces cada quien tiene ciertos énfasis que pone. A mí me gusta explicar la Escritura, porque la Escritura se explica por sí misma, ni yo le invento nada. Procuro siempre ceñirme a estar dentro de la Escritura y enmarcarme en la Escritura, porque es lo que debemos hacer todos. Así que esto es lo que vamos a ver mientras estudiemos esta parte del Sermón del Monte. Y luego tenemos ahí la ley, y luego pues ahí tenemos un barbudo que está ahí con un rollo ahí, ¿verdad? Viendo algunos pasajes en hebreo. La ley, desafortunadamente, a veces no tenemos esa claridad de exactamente qué es la ley. Y hoy vamos a aprender eso. Jesús dijo que Él no vino a quitarla, que Él no vino a deshacerla. Él no estaba en contra de la ley, ¿verdad? Él dijo, yo vengo a cumplirla, ¿verdad? Cosa que era muy difícil, imposible para las personas. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué era imposible? ¿Y por qué Jesús sí cumplió la ley finalmente, aunque lo acusaban de andar quebrantando las cosas? Así que Jesús vino para cumplir la ley. Sin embargo, no observaba, por ejemplo, el lavado de las manos, ¿verdad? Venían los fariseos y le decían, oye, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y los fariseos tenían un rollo que ya habían llegado a un punto de cómo deberían de lavarse las manos. Y era un rollo de echarse el agua de cierta manera y, bueno, era un rollote. Entonces, estos venían y veían que los discípulos de Jesús, así como va con las manos como las traían, le entraban a todo y se enojaban, o sea, se imponían, ¿me entienden? Porque les hacía mucho ruido ver que ellos no hacían lo que ellos hacían. Así que Él no observaba eso de lavarse las manos así, ni Él ni los discípulos, ¿verdad? Sanaba a los enfermos en sábado. Y a ellos les molestaba tremendamente que en sábado, le decía, oye, la semana tiene 7 días y uno es el sábado, el día de descanso, no debemos hacer ninguna obra. ¿Por qué sanas a las personas en sábado? Le cuestionaba. Y bueno, Jesús en alguna ocasión les dijo, hipócritas, porque si uno de sus güeyes se va en un hoyo, aunque sea el sábado, van y lo sacan. O sea, cuando les conviene, entonces, ¿verdad? No se aplican a ellos, ¿verdad? Eso porque es su güey. Entonces, ¿cuál es el rollo? Si ustedes hacen esas cosas, la ley propiamente, la ley tiene pocas reglas. Si realmente nos fijamos, en realidad no son reglas. Hay algunas reglas sanitarias, por ejemplo, pues que les decía, por ejemplo, que no comieran cerdo, ¿verdad? También ahora los doctores dicen que no comamos cerdo. Pero eso es sabroso, ¿verdad? Pero dicen que no, porque quién sabe qué. Pero ahí los cochinitos están sabrosos. Uno ahí de buche, qué tal, de cuerito con buche, no digo. No, hombre, no, ¿para qué les digo? Si nos va a dar hambre ahorita, ¿verdad? Sabe resabroso, pero hasta los doctores dicen que no debemos de comer cerdo. Por alguna razón, desde ese tiempo, el Señor les dijo, no coman esos animales. No, nosotros le entramos a todo, ¿verdad? Ni nos fijamos si tiene las pezuñas que dice, como decía la ley, que te debía tenerlas así, que asado, ¿verdad? No, nosotros ni vemos eso. Bueno, no se preocupen mucho, porque nosotros somos gentiles, ¿no? A los judíos se les dio todas esas cosas, pero los gentiles no tenemos ese problema, ¿me entienden? Así que no se preocupen, ustedes pueden comer cerdo, pueden comer conejo, nada más vean que no les den gato por liebre, pero sí pueden comer cosas de porque somos gentiles, ¿verdad? Y no es que a nosotros se nos dio permiso, sino que nosotros no tenemos esas orientaciones, no es lo que Dios nos pidió a nosotros. Así que hay reglas como esas, o reglas como que les decía, si van a hacer sus necesidades,
tomen un palito y hacen bien, y como Dios, ¿verdad?, enseñaba al pueblo, ¿verdad? Se van por allá lejecitos, ¿verdad?, y llevan su palito, y donde vayan a hacer el baño, hacen un hoyito, y ahí la atinan, no vayan a dejar todo por fuera, y luego lo tapan. Fíjate, leyes sanitarias, ¿no? Es una regla que todos tenían que hacer para mantener sano todo el pueblo, ¿no? Porque imagínense, empiezan a enfermar, les da chorrillo a todos, y lo que hacían. Así que Dios ponía ese tipo de reglas, pero son las menos, ¿verdad? Más bien, la ley contiene principios muy amplios. Aún los 10 mandamientos no son reglas como muchos las ven como reglas, son principios. Cada una de esas cosas son principios. Y los 10 mandamientos no exactamente son lo más importante realmente, porque a Jesús lo cuestionaron y él no se fue a la ley, él dijo otra cosa, se fue a otro lugar que está en Deuteronomio 6:5, él dijo otra cosa como lo más importante. Pero los 10 mandamientos, incluyéndolos, son principios muy amplios que cada persona debería de darle una aplicación a su vida diaria, ¿verdad? Que deberían con eso normar sus vidas. ¿Qué dificultad había realmente en cumplir eso? No robarás, no matarás. Si ustedes se fijan, en realidad la ley, así como estaba en las tablas que les dio Dios, empezaba con no te harás ninguna imagen. Así empieza. Ni la adorarás. Empieza con Dios, pero después todos los demás tienen que ver con los vecinos, con los seres humanos que nos rodean, ¿verdad? Tienen que ver con eso. No mentirás, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y así se va, ¿verdad? Así que son principios que deberían normar la vida de los hombres. Si normáramos nuestra vida con eso, créanme que viviríamos muy bien, todas las naciones, todas las personas. Bueno, ni siquiera eso hacemos. Cada quien hace lo que se le pega la gana y pues ahí está la cuestión, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos Romanos 10, 3 y 4, que nos dice: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer, ese es el problema, la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Así que el problema es que las personas ignoraban lo que Dios decía y luego hacían sus propios rollos y decían esto es, y Dios decía eso no es, porque eso no es lo que yo quiero ni lo que yo dije. Pero bueno, así es como podemos ir entendiendo. Ahora vamos a definir la ley, y aquí es donde está lo bueno, porque aquí vamos a encontrar que por ley se entendía o se designaba exactamente los 10 mandamientos. Entonces, cuando alguien decía ley, pues decían los 10 mandamientos. Designaba también los primeros 5 libros de la Biblia. Designaba también la ley y los profetas. Había una diferencia en eso, la ley y los profetas. Cuando se decía eso, la Torah eran los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, y el resto eran los profetas. Pero Jesús le dio importancia igual a todo. Así que Él dijo: yo no vengo para quitar la ley, para quitar los profetas, vengo a cumplir todo lo que se requiere de ahí. Y también, y escuchen bien esto, designaba para el tiempo de Jesús, ley designaba la ley oral o de los escribas. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo.
porque esta era una cosa que no era lo que Dios quería. Y por eso Jesús los confrontaba a ellos, y por eso Jesús, eso de lavarse las manos, como ellos lo hacían, era onda de ellos. Eso de que no podías hacer cosas, era onda de ellos. Sí deberían de descansar, pero el día de descanso era un día de meditación, de pasar en la presencia de Dios, no de estar en otro rollo, sino dedicarlo a Dios y al descanso de uno. Todos necesitamos descansar, ¿sí o no? Porque es bueno para nuestra vida. Un día por lo menos de la semana necesitamos descansar. Mucha gente ya ni sabe descansar, porque los días que no va al trabajo anda como loco haciendo quién sabe cuántas barbaridades. Ya no es descanso. Ustedes ven, no, vivimos en un país puentero, ¿sí o no? No puede haber, todo el mundo anda de puente ahorita, ¿sí o no? Bueno, quién sabe, por el Buen Fin también uno dice que hay que aprovechar las ofertas, pero si no, ni descansen, todos están en el Buen Fin, ahí en el Sears, no, en el Liverpool, que está llenísimo de gente. ¿Qué descanso tienen? Ni descansan, ¿verdad? Ni se recuperan, porque andan como locos, se ponen hasta de malas con toda la gente que hay ahí, con el gentío que hay en el Sam's. No, ahí en el Costco está llenísimo de gente, pero ahí está la gente, y en su día de descanso. O sea, la gente ni sabe descansar, y Dios pensaba en que se recuperaran por un lado, sí, que recuperaran sus fuerzas, que verdaderamente estuvieran quietecitos, para que realmente se cumpliera eso de descansar. Y por el otro lado, también que fuera un tiempo de pasarlo en la presencia de Dios y de estar conscientes de la presencia de Dios, y no en el ajetreo de la vida diaria, sino este día te lo dedico a ti. Fíjense, ese era el asunto. Así que estas 4 cosas designaban, nuevamente se las voy a repetir, designaba los 10 mandamientos cuando alguien hablaba de ley, designaba los primeros 5 libros de la Biblia, y designaba a la ley y a los profetas, porque finalmente todo se consideraba como palabra de Dios, y también designaba la ley oral o la de los escribas. Y bueno, yo puse una cita, Lucas 24:27, que es algo que Jesús dijo, y dijo así: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así que desde la ley, desde cada uno de los profetas, hay cosas, hay alusiones al Cristo, al Mesías. Y Jesús se tomaba el tiempo desde la ley de explicarles. El tabernáculo era un tipo de Cristo, ni más ni menos. Un tipo exactamente de Cristo. Y bueno, desde ahí se podía notar. Algún día vamos a estudiar el libro de los Hebreos, y ahí ya también está maravilloso ahí, porque ahí vamos a encontrar la superioridad de Cristo en función de todas las demás cosas que se hacían. Y ahí podemos ver también cómo las demás cosas eran una sombra de lo que había de venir, o sea, de Cristo. Así que el tabernáculo era una sombra de Cristo. Todo lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento habla de Cristo, y mucha gente no entiende eso, ¿verdad? Cuando Jesús discutió con algunos fariseos, porque quién sabe qué, que eran hijos de quién sabe quién, decían ellos, y bueno, Él les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Porque Abraham vio mi día, ¿qué dice? ¿Desde cuándo? Vio mi día desde allá hace muchos años, miles de años, y me saludó. De lejos me saludó. Es decir, de Abraham también, muchas cosas que tenía, ahí estaba Cristo. Pero ellos no lo entendían, y a veces tampoco. Nosotros ahora en la actualidad, unos de leer los números, se aburren de leer el libro de los números. Pero todo tiene su razón de ser, y todo apunta a Cristo. Por eso leímos hace rato que Cristo es el fin de la ley. Es decir, la ley tenía 2 funciones: una, enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir, qué es el bien y el mal, y 2, apuntarnos hacia Cristo. Ese es tremendo, ¿no? Bueno,
Así que él les explicaba, comenzando desde la ley y desde todos los profetas, cómo era el asunto. Ahora está la ley de los escribas. Esta era la ley que Jesús no cumplía y que a ellos se les retorcía el hígado y los riñones, todo se les retorcía por dentro, porque les daba un coraje ver que él no hacía ninguna cosa de esas, era un rabí, y propiciaba eso, que en la gente pues él no pusiera esos énfasis. Entonces aquellos decían: no, hombre, este está re mal. Aún Pablo tuvo que regañar a Pedro, porque Pedrito, mientras estaba con los gentiles, ¿verdad? No, pues le entraba a todo, al cerdo, a todo, unos taquitos de buche, como les dije, de cabecita de lomo, ¿no? Un chamorrito, le entraba a todo. Y nomás veía que venían los de Jerusalén, y entonces ya no le entraba nada, y se ponía que no como de eso. Y Pablo lo observó, y le dijo: ¿sabes qué, Pedrito? Estás absolutamente mal, porque yo te observo que cuando estás con los gentiles, comes con lo que comen los gentiles, y cuando vienen los hermanitos de Jerusalén, te apartas y te retraes, ya ni quieres comer nada de eso. Y en esa simulación, porque es una simulación, ya es una hipocresía, te llevas entre los pies a todos. Así no, pues es una regañada que pobre Pedrito, ¿verdad? Pero me necesitaba entender eso. Y él le dijo: nosotros somos judíos, pero igualmente somos salvos por la fe, igual que los gentiles. Así que no hay razón de estar haciendo esas barbaridades. Así que esta era la ley que Jesús no cumplía. Ahora, los escribas se ocupaban de inventar miles de reglas, pero miles de reglas derivadas de los principios divinos. Entonces ellos inventaban, porque, por ejemplo, no llevarás una carga, decía en el día del sábado. Ahora entonces ellos decían: entonces, ¿qué es una carga? Y uno les estaba ahí, nada más para que vean lo que ellos ponían para definir según ellos, y entonces ya eso lo consideran ley de Dios o palabra de Dios. ¿Qué es una carga? Bueno, ellos decían: una carga es comida equivalente al peso de un higo seco. Oye, pues ¿cuánto es eso? Pues es una porquería así, y no puedes ni llevar eso. Entonces, ¿cómo ibas a comer? No, fíjate para que veas cómo era. Una copa de vino era una carga. Llevar miel para cubrir una herida era una carga. Si llevas más de eso, ya estabas pecando. Bueno, y así se agarraban o sea, ¿me entiendes? Para hacer una bola de cosas que más bien era un peso que una libertad, y que era un problema. ¿No crees que aún hoy, la ley dice que no debes de llevar una carga, que debe de descansar tu buey, tu asno, tus siervos? Entonces, que todo, o sea, no nomás tú, sino todos los que trabajan contigo deberían de descansar. Al día de hoy, los judíos, cuando celebran el sábado, ellos no prenden ni la luz, porque eso es un pecado. Pero tiene gente que viene y les prende la luz. O sea, hay gente que trabaja para eso. Cuando la ley decía que eso era incorrecto, porque su buey, su asno, sus siervos, todos deberían de descansar. Igual, pues no, a día de hoy así son, porque tienen todavía esta influencia de los escribas que se dedicaban a hacer todas estas barbaridades. Y así llegaron a hacer una cantidad de mandamientos de los mandamientos que Dios nunca les pidió, pero ellos inventaron. No, hombre, no tienes idea de lo que ellos inventaron. Y a Jesús le molestaba muchísimo eso.
y varias veces los confrontó por ese tipo de cosas, porque ellos tenían una confusión. La ley de ellos no era el equivalente de la ley de Dios, pero ellos ya la habían hecho equivalente. Decían, esto es la ley de Dios, y el que haga estas cosas está pecando, o el que no haga lo que dice aquí está pecando. Entonces ya era un problema. Lucas 11:46, y él dijo: hay también de ustedes intérpretes de la ley, o sea, escribas, fíjate por eso, intérpretes de la ley, interpretaban la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. ¿Viste? No, era tremendo esto. Ellos ni siquiera podían hacer todo eso y querían que todo el mundo lo hiciera, y entonces condenaban a medio mundo. Ahora miren lo que Jesús les dijo: ustedes cargan a las personas con un montón de cosas que ustedes no tocan ni siquiera con un solo dedo, pero quieren que los demás lo lleven. No, hombre, qué barbaridades. Así que ahora tenemos, pues los escribas eran los que se encargaban de hacer todas estas leyes, comentarios ya está bien el nombre intérpretes de la ley, porque eso es lo que hacían, interpretaban la ley a su modo e inventaban mil cosas. Ahora tenemos a los fariseos. Fariseo quiere decir separado. Los fariseos quiere decir los separados. Y estas personas se separaban de las actividades ordinarias para cumplir las reglamentaciones de los escribas. Ellos estaban ocupados en hacer todo lo que decían los escribas. ¿Ves? Hasta mediados del siglo III después de Cristo se puso por escrito esta tradición oral que se llama Mishnah, y después se escribieron comentarios de la Mishnah que se llaman Talmudes, y ahí está entonces el Talmud de Jerusalén. Son 12 volúmenes de puras barbaridades inventados por los hombres. Esa era la ley que Jesús no cumplía, y que Jesús no estaba interesado en que ninguno de nosotros cumpliera, porque son barbaridades que alguien inventa, puro legalismo, puras tonteras. Así que eso es lo que Jesús no cumplía, pero Él cumplió toda la ley verdadera. Y nosotros también tenemos que hacer caso a la ley verdadera y olvidarnos de todas estas barbaridades. 12 volúmenes nada más de comentarios de la Mishnah, aparte de la Mishnah. Al día de hoy muchos de los judíos con esto aconsejan, con esto los rabinos usan el Talmud y les dicen entonces barbaridades, y la Mishnah, bueno, una barbaridad, qué barbaridad. O sea, olvídate, es una cosa tremenda. Así que los fariseos eran los que cumplían todo lo que los escribas decían. Lucas 11:39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos, qué feo les dijo, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Ay, no, pues era gancho al hígado, ¿verdad? ¿Cómo les caían esas cosas que Jesús les decía? Pero es que Jesús ponía el dedo en la llaga y les decía: ustedes son unos hipócritas, y ustedes parecen que son que aman a Dios, pero no aman a Dios. Ustedes por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de robo. Es como a mí me gusta Atahualpa Yupanqui, y él dice que un día un pintor vino a pintarme, pero pintó lo de afuera porque no podía ver lo de adentro. Decía: es un mal pintor porque pintó lo de afuera porque no podía ver lo que yo llevo adentro. Y me parece que es este el punto. Una cosa que tiene que ver con lo de afuera y otra con lo de adentro.
Jesús tenía un impacto porque Jesús era como era en todos lados. Lo que él hacía era venir de adentro de él y salía. O sea, él no tenía una vida doble. Él lo que hacía, así es como él vivía todos los días y estaba a la luz, a los ojos de todo el mundo. Y todo el mundo podía observar y podía darse cuenta que él no era como los fariseos, que él les enseñaba con una autoridad. Por eso le dijeron eso: tú nos enseñas como con una autoridad diferente. Claro que sí, porque él les enseñaba verdaderamente lo que tenía que ver con la verdadera ley, con los verdaderos mandamientos de Dios, y que él los aplicaba en su vida, ¿verdad? Así que era muy interesante todo esto. Y ven cómo podemos ir aprendiendo muchas cosas que a veces no lo entendemos porque no tomamos el tiempo para que alguien nos explique, o nosotros yo me tengo que meter a estudiar, ¿cierto? ¿Verdad? Porque ni modo que nada más así, ¿verdad? Hay que buscar y hay que estar ahí, y son horas que se invierten para poder entender estas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver el fundamento de la ley. ¿Y qué vemos ahí? Unos corazoncitos. ¿Qué pasó con mi agüita? ¿Ah, me la vas a traer? Sí, porque ya se me está resecando acá. Eso, mi buen Robert, gracias. Puse unos corazoncitos porque ese es el fundamento de la ley. El amor. Por eso les digo, no son reglas, son principios. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene de esencia la ley. ¿Qué es lo que Jesucristo nos enseñó? Bueno, el amor, que es diferente. Es Jesucristo quien nos enseña lo esencial de la ley. Y lo esencial de la ley es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. De hecho, esto último lo añade Jesús. Fíjate, eso no estaba en la ley, pero Él tiene toda la autoridad de poder añadir lo que Él quisiera, porque Él vivía de esa manera. Y así que Él añadió esta parte de amar al prójimo, porque en Deuteronomio 6:5 sí dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, todo ese rollo, ¿verdad? Pero Él añadió: y a tu prójimo como a ti mismo, porque es una derivación. Si amas a Dios, es algo vertical, tu relación con Dios, pero en tu relación horizontal tienes que amar a los hombres. No puedes decir que amas a Dios si no amas a los hombres. Híjole, no, si la puso, pues te digo, ¿por qué uno dice: ay, es que yo amo a Dios? No. Yo amo a Dios, entonces tengo que amar a las demás personas. Tengo que amar a las personas que me rodean. Y no es porque, ay, siento mucho amor, sino en la práctica verdadera. Así que Él añadió esto, es decir, adoración o reverencia a Dios y respeto al prójimo. Él puso eso porque en realidad la ley, como les dije, tiene los 10 mandamientos. Los primeros 2 mandamientos tienen que ver con Dios y los demás tienen que ver. Bueno, los primeros 3 porque santificarás el día de reposo, es el tercero. Y los otros 7 tienen que ver con los seres humanos, ¿verdad? Así que en realidad lo que Jesús dijo, ahí está contenido. Nada más que por alguna razón lo habían perdido de vista. Y Jesús se los puso otra vez a la vista. Mateo 22, 37 y 38 dice: y Él contestó, bueno, hasta el 39, amarás, porque una persona le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y yo creo que ese cuate estaba esperando que él nombrara los 10 mandamientos. Ahora Él no nombró los 10 mandamientos, Él nombró esto. Y dijo, Él le contestó a la persona que le preguntó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el grande y primer mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El respeto. ¿Viste? Reverencia a Dios, adoración a Dios y respeto a los seres humanos. No, hombre, no. Pues Él puso las cosas claras. Así que son muy sencillas. Nosotros nos complicamos la vida, pero el amor tiene una forma práctica de expresarse. Acuérdense que no estamos hablando del 14 de febrero, ¿verdad? Porque todo el mundo habla, ay, que el amor, y que los chocolates y los globos y un resto de pegotines que le pegan ahí en los coches y no, y te amo, ponen unos ahí en los puentes, te amo, Jessica, etc. Dios que será Jessica, ¿no? Pero pues le dio trabajo por no treparse ahí para poner esas barbaridades. Y no, porque eso más bien entra en el rango de la, lo voy a decir así, pero es más bien algo cursi que amor. Si ustedes ven, ustedes van a notar que Jesús no le andaba diciendo a la gente, ay, te amo mucho, ¿o sí? No. Ay, yo te amo tanto. Yo, Pedrito, yo te amo más que nadie. Así decía el Señor. A nadie, si te fijas, a nadie le decía eso. A nadie. Pero con lo que él hacía, no, pues la gente sentía ese amor que fluía de él hacia ellos. El respeto que él les daba como personas. Ese amor que él tenía para el Padre se le notaba. Se le notaba, le salía por los poros y a todos los trataba con respeto. Así que era muy importante. Jesús nos demostró cómo se ama, ¿verdad? Cómo se reverencia a Dios, eso es lo que Él nos mostró. Y cómo se ama o se respeta a los hombres. Así que la justicia dice que la justicia es dar lo que se merece. Bueno, Jesús dio a Dios la reverencia que Él merece. Y el respeto que los hombres merecen. ¿Viste? Qué bello es esto. Cuando leemos estas cosas en la palabra, mira, de verdad todos nuestros argumentos se caen, todas nuestras ideas que tenemos se van al suelo. Y qué bueno, porque eso es lo que debemos de permitir. Si no, nos convertimos como los escribas, que anteponemos nuestros rollos y decimos que eso es la cosa de Dios cuando no es, ¿verdad? Y eso no es bueno, de ninguna manera. Juan 15:10 dice, y fíjate, eso es lo que Jesús dijo: si guardan mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Permanecerán en mi amor. Fíjate cómo está estrechamente ligado la cuestión de la ley con amar a Cristo. Si ustedes guardan mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor. O sea, no estamos hablando de ninguna de estas cosas que normalmente los seres humanos hacemos. Yo creo que tienen su lugar, pero a veces eso es todo lo que tenemos como amor. Y ese es lo problemático, ¿no? Y este es el verdadero amor, que guardamos los mandamientos del Señor y entonces permanecemos en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Acto concreto. Ahora, delante de ustedes, Él dijo: yo permanezco en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque yo hago lo que Él dice. ¿Viste? O sea, y eso lo podían ver cualquiera. Acuérdate que una de las cosas que a mí me cautiva mucho es que, ¿cómo es que Jesús les dijo una vez? Eso no lo ha dicho nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni nada. Todos estaban ocupados en que algún día. Buda pues decía que poco a poquito nos vamos transformando, ¿verdad? De una cucaracha, luego en una palomita, y así, ¿no? En un tigre, vete tú a saber, que vamos renaciendo en otras cosas, y algún día vamos a llegar al nirvana. Esa era la idea de Buda, de Siddhartha Gautama. Algún día llegaremos al nirvana. Nirvana pues es la gloria. Bueno, Mahoma con hacer un montón de cosas, pues vamos a agradar a Dios y no sé qué.
Pero Jesús, un día les dijo, bueno, si ustedes me acusan de pecado, ahora díganme, ahora, delante de un mundo de gente, díganme, ¿en qué pecado? Y resulta que esa era una oportunidad, ¿no? Para que le dijeran, no, pues yo te vi haciendo esto, yo te vi haciendo lo otro. Bueno, lo sorprendió. Y nadie de toda esa multitud pudo señalarle. Pero mira, nada. Ahora ponte tú en eso. Y verás cómo te van a salir un resto de dedos que te van a decir, ay, yo te vi. No, hombre. Y no pecado, que te pueden sacar un montón de cosas. Pero Jesús dijo eso, que nadie más podía decir. No es que no quisieran decirlo, es que no podían decirlo. Pero Jesús podía, porque Él permanecía en el amor del Padre, porque Él guardaba los mandamientos del Padre, y Él nos dijo a nosotros, si guardan ustedes mis mandamientos, entonces verdaderamente permanecerán en mi amor. No es de otra forma. No es de otra forma. No es rollos sentimentales. No es palabras y que Hay mucha gente que se acostumbra a decirle a Dios un montón de adjetivos calificativos. Eres hermoso, precioso, maravilloso. Y le dicen, y creen que eso es amar a Dios. Bueno, les tengo malas noticias. Eso yo creo que hasta aburre a Dios, porque dice, ¿para qué les tantas barbaridades? No. Se no necesita que le estemos siendo el excelso, sobre todo, maravilloso, Dios, poderoso, grandísimo. ¿Y eso qué? Él quiere que lo amemos de esa manera, guardando sus mandamientos. Digo, así es como van a permanecer en mi amor. No, es otra cosa, ¿sí o no? Claro. Entonces eso nos lleva a cualquiera que llegamos a estos puntos, porque Él dijo eso, ahí está dicho por Él, ¿no? Así que yo puedo tener mis rollos y hacer mis rollos, pero eso no tiene nada que ver con lo que Él dice, ¿verdad? ¿Y qué importa? Por lo que Él dice, no mis rollos, no lo que yo me invento. El Evangelio entonces es la continuidad de la ley. La ley fue necesaria para que viniera después el Evangelio. ¿Por qué? Porque, pásale caballero, toma asiento. Nos era preciso entender la diferencia entre el bien y el mal. Y la ley tenía esa función, enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra incapacidad de satisfacer la exigencia de Dios también teníamos que entenderla. Y entender finalmente la misericordia divina. Muchos tienen un Dios malo, que nada más los anda viendo a ver qué andan haciendo para darles un garrotazo en la cabeza. Imagínense con eso, cómo tendríamos la cabeza, ya no tendríamos cabeza, ¿no? Todo lleno de chimbotes, todo deforme. Si Dios estuviera en eso. No, de Dios no anda en eso, no sé por qué la gente piensa que Él anda en eso, pero Él no anda en eso. La ley, dice la Escritura, que era nuestro ayo. Un ayo, ¿qué era un ayo? Un ayo era una persona a la que se le encargaba un niño y le instruía en todas las cosas. Bueno, los que tenían lana, ¿verdad? Pues los que no tenían lana, pues cómo iban apenas ellos a ver qué le enseñaban, ¿verdad? O lo que pudieran. Pero ya los que tenían algo de lana, pues le ponían un ayo. Y ese ayo enseñaba a esa persona, le enseñaba un montón de cosas. Bueno, la ley tenía esa función para nosotros, porque eso dice, la ley fue un ayo para nosotros, para llevarnos a Cristo. La intención de todo eso era llevarnos a Cristo. Si las cosas no nos llevan a Cristo, entonces no nos están llevando a ningún lado, porque tienen que llevarnos a Cristo. La ley es continuada por el Evangelio. Por eso Jesús no vino y hizo la ley a un lado. No, el pasado es un soporte para nuestro presente, ¿o no? Tú eres quien eres ahora, por una serie de cosas, ¿no? En tu vida. O sea, no dijiste, ¡tarán! ¡Ya llegué! No tengo pasado, no es cierto. Todos nosotros tenemos un cúmulo de cosas que es nuestro pasado, que dan razón de nuestro presente.
Pues la ley era todo eso que había y que nos llevaba a Cristo. Y cuando vino Cristo no dijo, la ley ya no sirve, jamás dijo eso. Como vimos, Él dijo, yo no he venido a quitarla, a abrogarla, sino he venido a cumplirla. Pero la verdadera ley, no las otras leyes que ya vimos. Así que esta ley fue necesaria y debería de enseñarnos eso, la diferencia entre el bien y el mal, nuestra incapacidad de satisfacer la exigencia de Dios y también entender la misericordia divina, ¿verdad? Ese era el punto. Y era importante que lo entendiéramos. Romanos 3:31. Por eso ven, siempre hay una escritura para todas las cosas. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Porque muchos dicen eso. Pues resulta que aquí dice, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Por eso Pablo dijo, la ley es buena y santa, es espiritual. Pero como vimos, no se trata de 1000 reglas que tenemos que cumplir, sino de principios bajo los que debemos de vivir. ¿Viste? Muy sencillo, muy sencillo. Así que, además, pues el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos el poder de vivir como Él espera que vivamos. Él no nos ha dejado solos. Nos ha dado todo lo necesario. Y entonces por eso, esa palabra que Jesús dijo ahí, si su justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Yo creo que mucha gente nunca ha entendido eso. Lo lee y dice, pues, para Dios, ¿de qué estoy hablando? ¿Verdad? Bueno, como ya les expliqué qué eran los fariseos y qué eran los escribas y qué era esa ley de los escribas, que era, a Jesús les disgustaba mucho y que ellos querían que se cumpliera esa ley, no la ley de Dios, sino su ley de ellos. Bueno, es muy sencillo. La justicia de los cristianos debe ser mayor que eso. Es decir, Dios no nos ha mandado a cumplir reglitas, un montón de reglitas, ¿verdad? Ellos están limitados a cumplir un cúmulo de reglas, mientras que los cristianos deben cumplir lo esencial de la ley. ¡Ay, es otra cosa!, ¿verdad? Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Viste? Así que ese es lo esencial de la ley. Y cuando Jesús dijo esto, dijo, yo no quiero que ustedes sean como los escribas y los fariseos, que tengan miles y miles de reglas, ¿verdad? Que cómo se va a hacer, que cómo se puede hacer lo otro, que cómo se define una cosa. No. Tomen esos principios y vivan bajo esos principios, que es diferente, ¿verdad? Eso es lo que hace diferente todo. Y es lo que Jesús quiso decirnos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que ellos, los que estaban ahí, entendieron perfectamente bien a qué se refería. Nosotros, por el tiempo que ustedes gusten y manden, nos da trabajo entender las cosas, pero podemos explicarlas una vez más y podemos darnos cuenta de que en verdad podemos tener una justicia mayor, porque no vivimos por reglitas. Y que no haga todavía hay mucha gente que así vive, ¿verdad? Que entran a los lugares y que pues, las mujeres tienen que tener pues 10 centímetros abajo de la rodilla una falda. Bueno, tampoco yo digo que van a andar, ¿verdad? Que se les ve la espalda, ¿no? Como Mafalda o como, ¿a quién? Reinalda, ¿no? Que se le ve la... No, tampoco, ¿verdad? Pero ¿me entiendes? Para muchos es muy importante eso. O que si se ponen un velo, o que si no traen pintada la cara, si ya de por sí están medias, ¿verdad? Y luego así, sin nada, mano, sin una manita, peor. No, eso cuando lo pidió el Señor. Usted nunca lo pidió. Ustedes lean el capítulo 16 de Ezequiel y vas a ver cómo habla de Jerusalén. Y dice, yo te encontré y estabas en tus sangres, o sea que estaba abandonada. Era una bebita abandonada, llena de sangre, con todo el cordón umbilical, yo creo.
Y dijo, yo te limpié, yo te tallé. No, ni siquiera te tallaron con sal, porque en ese entonces, no sé por qué razón, yo creo por cuestión de que pues quedaron a curtir o algo, no sé, le dan una talladita con sal, ¿verdad? Para quitarle todos los bichos, todo eso, ¿no? A los bebés, fíjate, les dan una salada, quedaban como jamón serrano. Cosas. No, pues luego se la quitaban, no vayan a creer que se los dejaban así. Pero él dice, yo te encontré así. Y luego empieza a decir que yo te lavé, que yo te limpié, que yo te puse vestido, que yo te puse zarcillo en tu nariz. ¿Viste? O sea, Dios ocupado de que se viera bonita. ¿Viste? No quería que se vean todas bien feas, quería que se viera bonita, ¿verdad? Y dice todas esas cosas. Cuando leemos esas cosas, mira, vemos la libertad a la que Dios nos ha llamado. Lo que hay en el corazón de Él. Lo que hay de verdad en su corazón. Nada más son como destellitos que vas encontrando y que te van hablando de qué piensa Dios al respecto. Y yo puedo pensar lo que sea y inventarme mis reglas, pero mis reglas no sirven. Sirve esto, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Está sencillo o no? Es muy sencillo, muy sencillo. Y entonces eso hace nuestra justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Mateo 5:20, que es lo que él dijo. Con eso terminamos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Muy bien, yo creo que quedó perfectamente entendido, ¿no? ¿Sí? ¿O quieren más? Pues hasta la próxima.